Pues buenas noches. Gracias por haber venido. A ti, José Luis, de venir desde Chilpancingo al llamado. Es un ejercicio a partir de la literatura. Yo creo que todas las artes se hermanan o se tocan, pero no sé, yo siento que la literatura y la plástica son como hermanitas. Hay algo por la misma narrativa, ¿no? Entonces, los mismos colores tienen narrativa, ¿no? Entonces, y la tarea, para eso sí vamos como alumnos, ¿no? La tarea era leer el prefacio y el primer capítulo de una obra de Oscar Wilde, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese el prefacio habla, pues, de la obra, qué tan importante debe ser o el artista o la obra, ¿no? Bueno, vamos a tocar ahorita puntos, no quiero yo adelantarme. Y, en el primer capítulo, quieras o no, habla del ejercicio del pintor, ¿no? De exponer o no exponer. Y yo sé que ustedes, siendo artistas plásticos, pueden encontrar en esa literatura algo que les haya tocado o algo que han dicho, bueno, pues X, no sé por qué me hicieron a leer esto, ¿no? O sea, el pretexto para que nosotros te platicáramos de la literatura. Es un pretexto, repito. Vamos a hablar de la plástica, ¿no? Y del ejercicio de la plástica, de la vanidad del pintor también, ¿no? Porque no. Lo que yo estaba viendo que el PDF que mandé, eh, pues obviamente también está la traducción, ¿no? Entonces estaba viendo que hay otros libros que dicen bonito y otros dice bello. Entonces sí, el concepto de bello y bonito, pues sí dista, ¿no? Pero entonces viendo ya otros libros que estaba yo leyendo, sí hay diferencia en la traducción. Entonces, pero vamos a quedarnos que en esencia se recupera el discurso general y no nos vayamos a los detalles. Pero sí quería hacer ese hincapié que a lo mejor ustedes puedan buscar otra traducción y tenga otros conceptos más afines al lenguaje plástico, ¿no? ¿Y así? No sé si tú quieres empezar, ¿cómo te fue con la lectura? Fíjate que ya ves que te había comentado de, ay, sí, creo que me lo dejaron de leer en la secundaria o algo así, ¿no? Pues no me acordaba para nada del prefacio, pero así, nada, ¿no? Y no, pues me quedé boquiabierta, ¿no? O sea, es increíble el prefacio. O sea, creo que habla de todo el, pues el show que traemos en la cabeza los que hacemos plástica. Porque, o sea, pues habla de la moralidad, eso me pareció súper interesante, de la moral, pues sí, de la funcionalidad del arte, eso me pareció sensacional, ¿no? Y bueno, o sea, pues también investigando sobre el tiempo de Oscar Wilde, pues le tocó el inicio de la revolución industrial y claro, o sea, lo tenían súper fresco, ¿no? O sea, ¿para qué es el arte? Y me encanta, pues sí, lo contábamos con Luis, ¿no? O sea, al final fue así y tomen, ¿no? O sea, el arte no sirve para nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, me pareció increíble el prefacio. Bueno, yo tengo ahí una historia previa con Oscar Wilde, ¿no? Bueno, ahí un poco choro, pero yo vengo de una familia ahí compleja con lo evangélico, ¿no? Por parte materna, ¿eh? Era así como una lápida, no, pero no de tanto como de fanatismo, sino como una tradición, porque yo vendría siendo como la octava generación de evangélicos en Guerrero y en México, porque fueron fundadores como la familia de mi mamá. Entonces había toda una cuestión justamente de lo moral, de la forma de ser, la forma de creer, ¿no? Y también la forma de compartir lo que uno era. No tenía que ser pública, tenía que ser como hermética, y uno tenía que, digamos, mantener como una disciplina religiosa, pero sin que los demás lo supieran. Y por ahí también había una línea como muy vieja también de la familia, como medio sefardí ahí, que venían como también de la parte norte de Ciudad de México, Querétaro, Ciudad de México, ¿no? Entonces había un rollo hermético con la cuestión del ser. Es decir, eres, pero no tienes que, digamos, comprometerte con nadie, ¿eh? Ni tampoco contaminarte con el mundo, ¿no? Entonces yo de niño creí que eran como extraterrestres, ¿eh? Porque me decían que para mí los evangélicos eran como extraterrestres, porque creían en una tribulación que los iba a traer como una nave espacial, ¿no? Y que no tenían que compartir nada con el mundo, ¿no? Y eso incluía también la cultura, ¿eh? Es decir, había toda un choque con digamos, con las tradiciones de Chilpancingo alrededor, afuera de mi calle, ¿eh? Bueno, por parte de paterna, pues sí, católicos y demás,
pero de danza, rituales, un despliegue sensual de imágenes, música, ¿eh? Y uno no podía compartirlos porque justamente había que cuidar una moralidad. Y era justamente no contaminarte con lo mundano, ¿no? Con el mundo. Incluía pues, la literatura, las artes, las películas, lo mediático, nada, ¿no? Y cuando logré zafarme como de esa enclave, justamente fue en la casa de la más moralina de mis tías, ¿no? Magda, ¿eh? Y bueno, y ella había estudiado literatura, y después se volvió una fanática religiosa, pero así tremenda, ¿eh? Que ella creía como un oráculo de Dios y que su cuerpo era como inmaculado y el de su esposo, ¿no? Y era un lugar pues completamente blanco, ¿no? Era como nada de imágenes, nada de libros, más que frases de la Biblia, ¿eh? Y esculcando, porque era un lugar que muy aburrido, encontré el libro de Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray. Qué bueno que lo mencionas, yo no mencioné el nombre de la bueno. obra. Yo esta ahorita tengo cómo decirlo, pero sí. Sí, el Retrato de Dorian Gray. Y justamente, pues ya, bueno, yo lo digo así muy brusco, pero no las sí, los demás. Pero pues yo ya tenía la conciencia de lo marica, ¿eh? Y dije, pues un marica evangélico, grandote, como en la prepa. Sí, barbudo. Y así, y le digo, y no puedo expresar como mi sexualidad, o vivo con la parte patriarcal de mi papá, que es como el machismo así duro, de hombres grandes, ¿no? O vivo con la moralidad evangélica, y uno, ¿a qué horas tengo tiempo para ser marica, eh? Y cuando encuentro el libro de Oscar Wilde, en la más recalcitrante de las evangélicas de mis tías, ¿no? Me lo chuté, me lo bebí, ¿eh? Okay. Aparte, bueno, tener toda la historia antes de... Yo soy tartamudo, eso, ¿no? Pues tengo que mucho sobrepensar lo que voy a decir. Okay. Entonces, cuando leo Oscar Wilde, pues se me abre todo el panorama, ¿eh? Y era un compendio de Oscar Wilde, pues, tenía tanto las obras dramatúrgicas, cuentos, novelas, ¿no? Y entro a Oscar Wilde y para mí es justamente develar esto, bueno, la cuestión de lo moral, pues sí me hizo mucho como sentido, más bien en lo que iba a hacer, lo que quería, ¿eh? Y terminó siendo también como una iniciación a lo marica. Y luego me sentí también muy, muy, muy identificado con Oscar Wilde, porque me dio una foto de él, ¿no? Pues era un marica grandote, ¿eh? Es decir, bueno, sí, estoy tan grande, pero estoy grandote, ¿eh? Sí. Pero dije, pues es más o menos ahí me siento identificado, ¿no? Y bueno, también me gustaba la pintura en ese tiempo, que justamente aquí se viene a acumular muchas cosas, porque justamente es esta temporada, poco antes descubrí la acuarela, porque vi una exposición de Unice en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, cuando estaban las salas que había inaugurado, bueno, después de que había inaugurado la José Luis Cuevas, y luego hubo una gran exposición de acuarelas. Me enamoré de la sensualidad, los colores, y dije, no, la acuarela tiene que ser lo mío, ¿no? Y luego Oscar Wilde fue como también ahí el enclave, ¿no? Y bueno, el prefacio de Oscar Wilde, que era también, en ese momento yo lo entendí más bien en la obra, el prefacio ya me llegó ya con las relecturas, ¿no? Con el tiempo, porque era como una lectura recurrente, lo puedo leer 1000 veces a Oscar Wilde, el Retrato de Dorian Gray, ¿no? Que ahorita estaría muy actualizado con La Sustancia, la película, porque al fin y al cabo también está muy encuadrada con La Sustancia. ¿Lo has visto? No. Bueno, habla de esos mismos tópicos, de los mismos arquetipos, procesos, es el mismo arco narrativo que está en Oscar Wilde, está en la película de La Sustancia. Y el prefacio se me hizo muy potente ya con el tiempo y se me hace cada vez más revelador, ¿no? Habla justamente más de este final de el arte es completamente inútil, ¿no? Es el que crea cosas bellas, ¿no? Es decir, el acto de sentarte frente a un lienzo en blanco, ¿no? O algo, ¿no? Para pintar, dibujar, rayar, ¿no? Es toda una vorágine de pasiones, de cosas que están ahí siempre en potencia, ¿no? Y bueno, Oscar Wilde lo va a hablar en casi todo el libro, la obra como potencia, o los instintos del artista como potencia, y cuando uno raya, pinta, todas esas potencias se están haciendo concretas, se están haciendo materiales, ¿no? Y se expresa un mundo de pasiones, de técnicas que estaban ahí, buenas o malas, pero están ahí.
Y yo hablo más bien como el gesto sincero, ¿no? Al fin y al cabo es como un desgaste sincero, ¿no? Ya, qué bonito, ¿no? Donde estoy ahí, ¿eh? Bueno, malo, naif, cutré, arrebatado, ¿no? Pero es lo que estoy en este momento pasando, ¿no? Tampoco hablamos, quien pinta, poca o mucha técnica que tenga, no va a estar ante el cuadro en ese momento de impulso, ¿no? Cuestionándose si el pincel tiene que ir con cierto ritmo o no. Va. Sí, me entiendo, y hay como también un lenguaje, ¿eh? Y mi lenguaje en ese momento va a ser alargar más la línea, hacerlo más pastoso, ¿no? Y es como trabajar ahí algo Te imaginé danzando, no sé. como una danza, justamente, ¿eh? Y bueno, se conjugan muchas cosas, ¿no? Es el cuerpo también, porque uno se hace consciente del cuerpo, ¿no? Desde que está o sentado dibujando o parado frente al mural, ¿no? Tiene que extender la mano, ¿no? Y uno se hace consciente del cuerpo y el cuerpo se vuelve otro. Ya no es el cuerpo de José Luis o no es el cuerpo de un anciano o de un joven, ¿no? Es de alguien que tiene una pasión que ya proyectó la línea hasta allá, ¿eh? Y se vuelve una especie de nahual también uno, ¿no? Sí, sí. Y es como una especie, pues ahí demasiado... Una extensión del ser, digamos. Del ser, que es muy, ¿cómo se llama? Espléndido, ¿no? Pero ya cuando uno lo ve con el tiempo, pues, inclusive uno no se identifica con el que le creo. A mí me pasa, es decir, yo creo que esta parte de que el artista y la obra tienen que separarse, ¿eh? Porque uno siempre está en constantes cambios, ¿no? Una cosa es el performance, disciplinado o no, que tengamos sobre lo que decidimos ser como artistas en medios, ¿no? Sí. Y otra cosa es en ese momento que creaste algo, ya nunca se va a volver a repetir, ¿no? Sí. Eso, y podrán pasar cuestiones morales, podrá ser el más nefasto de las personas, o podrá ser la persona más pusilánime, sí. Pero en esa obra se acaban de hacer constantes y presentes un montón de cosas, ¿no? Y el artista y esa obra ya son completamente mundos distintos. Sí. Y ya se separan por completo, ¿no? Y ya uno no es dueño inclusive de esa obra, ¿eh? La obra es de quien la siente, quien la ve, sí. Quien la detesta, quien la ama. O lo peor, como dice Oscar Wilde, es que no hablen de ti, que pasen sin ver, ¿no? Sí. Es lo que hay una frase muy usada de que las obras no se acaban, sino se abandonan, ¿no? Y ya al abandonar se va. Luis, ¿cómo te fue con el prefacio? Muchas interrogantes sobre lo que estoy haciendo justamente ahorita y lo que veo que hacen los demás. Porque, como dice Desiree, volvemos a algo que de lo que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo, pero no nosotros. O sea, en general a nivel histórico, es un tema recurrente desde hace muchísimo tiempo. Cuando habla de la belleza, por ejemplo, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza para mí? ¿Qué es la belleza para Arely, para Desiree, para José Luis? Tenemos conceptos totalmente diferentes y muchas veces encontrados, ¿no? O opuestos con respecto a una palabra, un tema o algo en específico. Entonces, para mí es exactamente el concepto, para mí es muy diferente y cuando lo estuve leyendo inmediatamente, hace un par de años estaba leyendo también sobre lo siniestro en el arte. Entonces ya me voy a estas cuestiones freudianas, ya me empiezo a ir a otro tipo de lenguajes en donde qué es la belleza y cómo para mí algo que para otros es horrible, como iniciaste de lo que habíamos comentado hace rato con Arely, de que aunque esté feo, pero ese feo de alguna manera podría ser bello para mí o tener algún lenguaje implícito o algo que esté en esa obra que nos va a decir algo que a lo mejor no necesariamente tienen que ir con el estándar de la belleza, porque también están hablando en la obra de la academia, ¿no? Es que en la academia yo llego y veo obras por todos lados o mucha gente y no puedo ver las obras y cuestiones así que nos ha tocado en algún momento, ¿no? Y ¿cuál es la respuesta ante esa belleza o ante ese rigor que se inventó en algún momento, ¿no? Hay momentos en la historia en donde te dicen que esto es el estándar de la belleza, según la academia o según el momento artístico, el momento histórico en el que estés. Entonces, por eso están las rupturas, ¿no?
porque alguien dice, pues no, yo no quiero ir hacia allá. Porque sí, la idealización está muy padre, pero ¿qué crees? Que yo quiero la libertad de estar allá afuera y ver la luz y la realidad, ¿no? Como con los impresionistas. Entonces, al final, para mí me parece un prefacio de verdad revelador, y toda la intención de Oscar Wilde en todos sus diálogos van hacia una cuestión crítica de la sociedad de la época y todo lo que le está ocurriendo a él, pero también hacia él mismo, porque él está también en un diálogo, bueno, no lo sé, pero me pareció estarlo viendo a él con sus personajes y el pintor y estar en esa discusión interna, como si cuando tú estás en esas discusiones internas, ¿no? De qué es el arte, o qué es lo bueno, qué es lo malo, que si eres morboso. Cuando habla del morbo me queda así como de, wow. O sea, estás hablando de temas tan recurrentes en nuestra mente continuamente. Sí, sí, alguien una vez iba pasando un jorobado, ¿no? Y dice alguien, mira, qué bonita joroba, ¿no? O sea, pero no lo hizo en forma peyorativa, ¿no? O sea, la joroba es una deformación humana y alguien dijo, pues está muy bonita en un sentido, ¿no? Dice, o sea, para el que ve hermoso todo, digamos, ¿no? Sí, yo voy hacia el cine con Peter Greenaway, que ve hermosa la muerte, ¿no? Entonces, cuando habla de la muerte, lo ve como algo bello. Y están los accidentes y las amputaciones y todas las cosas que para mucha gente diría, esto es horrible, pero con la música correcta de Nyman y con todo eso, de repente es como de wow, o las composiciones de Peter Vidkin. No, el Garnica, ¿no? O sea, es un bombardeo, hay un caballo muriendo, pero es una obra bella, ¿no? Entonces vamos, pero no sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te fue con la lectura? Bueno, yo Oscar Wilde fue uno de mis primeros amantes en Los solitarios existenciales. Yo leí casi toda la obra de Oscar Wilde cuando tenía 16, 17 años, me enamoré de él perdidamente. Y en el prefacio, que yo ya no lo recordaba igual que deciré, porque me acuerdo perfectamente de la obra, la leí hace muchísimos años y es fascinante, incluso fue producto de una escisión social en Inglaterra. A mí lo que me parece interesante y los apunté es que él aborda el vicio, la virtud, lo morboso, los símbolos, la consecuencia, la ruindad, y dice algo muy interesante que es: los libros están bien o mal escritos. Entonces, desde esa perspectiva, que lo dice muy claro como era de preciso, aunque era también muy rebuscado a veces en sus narraciones, en sus cuentos, sus dramas, en sus obras de teatro, es cierto, el arte está bien hecho o está mal hecho. Es así de sencillo, parece simple. Me parece sencillo, pero no lo es, porque el bien hecho tiene que ver con una serie de paradigmas, conceptualizaciones, conceptualizaciones que deben estar contextualizadas. Entonces, Oscar Wilde a mí me parece maravilloso, sobre todo cuando señala algo que dice: el arte, dice, revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. Y señala como aberrante lo autobiográfico, ¿no? Entonces eso te enfrenta a ti, que eres egocéntrico y divo, porque los artistas somos egocéntricos y divos, a entender que una vez que una persona hace una obra, buena o mala, yo ya no estoy para calificar a nadie o ninguna obra, que hay unas que están espantosas, otras tan maravillosas, o los cánones que se establecen, en ese momento deja de ser tuya. Deja de ser tuya y va a trascender. Esto es lo interesante del arte, de todas las bellas artes o del arte en sí, que va a trascender más allá de la política, más allá del egocentrismo, más allá del nombre. Y nosotros entendemos la actualidad desde las pinturas rupestres. Y este señor Oscar Wilde, además, era un consentido. Era un hombre que fue privilegiado desde su niñez. Fue un consentido de la época victoriana. Era un rey. Y se enamora, o sea, de esos amores, y creo que hay amores que algunos hemos tenido la oportunidad de vivirlos, que son tormentosos. Y entonces esto cambia y tiene una obra maravillosa de Profundis, donde ahí está bien escrito. Y es absolutamente autobiográfico, donde él se contradice, ¿no? Porque dice, pero sin embargo, el nombre de Wilde, que se prohibió hasta el año 2020 en Inglaterra, está ahí, está presente, ¿no? Entonces a mí el prefacio me parece maravilloso, porque sí, te vuelves a cuestionar, así tengas 20 años, 30, 40 o 80 años. Te vuelves a cuestionar con Oscar Wilde y te das cuenta de que él era riguroso con su técnica
era perfeccionista con lo que escribía y era maravillosamente descriptivo. Y lo más interesante de las obras de arte de Oscar Wilde, a mí en lo personal me parece, es que llegaba a lo profundo del alma. Y socialmente, alguien de ustedes mencionaba la crítica social, y es cierto. Por ejemplo, a mí me quedó muy grabado el del cohete vanidoso, que es el cohete que se sentía así como se sienten los políticos, yo soy aquel, ¿no? Entonces, pero y el cohete pues queda convertido en nada porque se quedó todo húmedo, ¿no? Entonces todo se le fue en fantasías. O el del cumpleaños de la infanta, que al final dice una niña, pues casi, pues no son princesas, era la infanta era una noble de española. Y el enanito, pues no se da cuenta, él no sabe que es feo. Y entonces cuando se muere, porque se enamora, es una historia bellísima, se enamora de la infanta, la niña le dice, quiero que me traigan más enanos, pero que no tengan corazón. Entonces, eso hasta la fecha así como que te simbra y dices, qué genialidad, ojalá y uno como pintor llegara a tener esa genialidad que te llega precisamente a la emoción. Y para concluir en esta intervención es algo que lo oí hace poquito, curiosamente, en un TikTok, uno de estos que son influencers, un influencer no aburrido, se habla de cultura, donde que dice algo interesante, dice, la filosofía pregunta, y yo le agregué, la ciencia y la religión te dan respuestas, y el arte expresa. Entonces creo que nosotros lo que hacemos, para bien o para mal, bonito o feo, es expresar, y es algo que lo traes en tu esencia, que viene, yo pienso que de miles de años atrás, que ha venido genéticamente, que es otra situación que él ya no lo menciona aquí, que es los nuevos descubrimientos que se hacen desde el área científica de qué funciona en el cerebro de un artista, por qué esos desconectes o esos conectes que parecen que estuvieras drogado, no sé qué, ¿no? Entonces, esa maduración del cerebro, la influencia que tiene la comunicación electrónica hoy, todo esto que ha venido a cambiar esas conceptualizaciones. Sin embargo, Oscar Wilde en este prefacio sigue siendo absolutamente actualizado, ¿no? Te habla simplemente del morbo, te habla de que no hay ni bien ni mal, te habla de que la obra en su significancia, a fin de cuentas, ahí está. Y menciona a Calibán. Calibán es un personaje de una obra de Shakespeare, que yo no la terminé de leer, la verdad, que dice, ¿por qué? Por lo que mencionaban hace rato, en él empieza lo que es la revolución industrial, y entonces el realismo como que ya no interesa, y él aquí tiene una crisis, lo dice apenas está velado, que dice, hay quienes ven aberrante el realismo, ¿no? Y no lo es. ¿Por qué? Porque él era absolutamente realista en muchas cosas y era profundamente romántico en su escritura, ¿no? O sea, a mí me pareció reencontrarme con esa lectura juvenil de Dorian Gray, que bueno, es así como que una cosa maravillosa, ¿no? Me quedé pensando yo, ay, soy bien decimonónica, porque yo estoy completamente de acuerdo con Oscar Wilde, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero hay muchos artistas que están así de que no es que el arte murió, ahora lo que hay es el artista. Ay, me da no sé qué cosa, porque antes el artista a veces puedo decir que, no sé, Hemingway y su obra, pues, competían, pero ahorita... Es que de hecho el concepto del artista viene del siglo XIX, al finales del XVIII, entonces es relativamente muy, muy nuevo, ¿no? O sea, sí, totalmente, o sea, las obras no se firmaban. Y ahora o sea, pues no sé, el arte se mueve de maneras raras, ¿no? Porque yo creo que sí hay un resurgimiento de este romanticismo. Y está como fuertezón, o sea, yo creo que todavía no nos llega por acá, de verdad, todavía seguimos en estas rupturas, pero así como, pero ya están rompiendo las rupturas también, ¿no? O sea, sí, ya son las rupturas, y casi siempre las rupturas es un regreso al pasado, ¿no? Siempre son revivals, o sea, a él le tocó él habla de los prerrafaelistas, de hecho, y está súper influido por ellos, porque además eran los que estaban de moda, ¿no? O sea, eran los que, pues los niños bien, ¿no? Todos, porque además, o sea, eran todos unos dandies, o sea, y eran unos, epicúreos, ¿no? O sea, mal no la pasaban, pues, estos señores, ¿no? Y él tuvo su época hedonista. No, pues yo creo que así vivió toda su vida, excepto en la cárcel, ¿no? Excepto en la cárcel, sí, ya.